cuando la escena en que la figura de la imagen de un Cristo de yeso colgado en una cruz cobraba vida. Y el único testigo de aquel milagro era un pequeño niño de 5 años. Y empezó el diálogo. ¿Sabes quién soy?, preguntó la imagen. Y el niño dijo que sí. Así que cuando millones de españoles vieron aquel diálogo, no pudieron reprimir las lágrimas. Y no solo ellos, ya que la película Marcelino, Pan y Vino le dio literalmente la vuelta al mundo en el 54. Así que aquel niño de tan solo 5 años, que se llamaba en la vida real Pablo Calvo, y que quizá hoy en día ese nombre ni siquiera resuene en las nuevas generaciones, pues nadie sepa quién fue. Lo único cierto es que en aquel pedazo de tiempo su nombre se convirtió en una impronta de sinónimo de éxito. Su carita de sacristán en un tiempo de una conservadora y franquista España. Así que Marcelino, ese niño que vivía en un monasterio y lograba comunicarse con el mismísimo Redentor en la película, llegaría a ser recibido por el mismísimo Papa Pío XII, que lo recibía en audiencia privada. Y cuentan que cuando iba caminando de la sala del trono papal, la guardia suiza le recibió con honores, como si se tratase de una gran dignidad o un auténtico rey. Luego haría un par de películas más, como Mi tío Jacinto. Y Un ángel pasó por Brooklyn. Sin embargo, la crueldad del destino le acechaba a la vuelta de la esquina. A medida que crecía, su encanto infantil se desvanecía y los papeles que antes le llovían comenzaban a escasear. Y poco a poco la industria del cine lo relegó al olvido. Años después de su fugaz éxito, se convirtió en un adulto desilusionado y amargado, prácticamente una sombra de aquel pequeño querubincito. La fama que tanto había disfrutado en su infancia se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazado por la dura realidad del desempleo y la pobreza. Demuestra un botón. Su última película salió en el 63, cuando tenía eso de 14 años, y se llamó Barco de Papel, cuya trama era que un ansioso niño, por tener una bola de cristal, trabajaba para comprarla, pero es acusado de un robo que no cometió. Una película tan olvidada como tan mala sería el epítome del éxito de Pablo Calvo, o simplemente Marcelino, Pan y Vino. Así que una vez que le pasó la fama de niño actor, se desvaneció en la oscuridad del anonimato. Antes de cumplir los 20, intentó desesperadamente regresar al mundo del cine, pero las puertas se le cerraron una y otra vez. Los papeles que le ofrecían eran insignificantes, meras sombras de su antigua gloria. Y para remate, era la época de la transición, el cambio entre el pasado franquista y la democracia. Así que, viéndose obligado a aceptar trabajos humildes para poder sobrevivir, siempre con la esperanza de que alguien le recordara y le diera una nueva oportunidad. Su corazón se llenó de resentimiento hacia la industria que lo había utilizado. Y luego, chao. La tristeza y la soledad lo consumieron poco a poco, apagándole la chispa que alguna vez había brillado en sus ojos. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, a principios de la década de los años 70, conocía a la que sería su mujer, Juana Olmedo, la cual apaciguó sus crisis emocionales. Con ella abrió una boutique y después un negocio de hostelería, acabando sus días vendiendo inmuebles en Torrevieja, una localidad de España, a la cual se trasladó Pablo con toda su familia, incluyendo a su hijo también llamado Pablo. Sin embargo, la noche del 1 de febrero del año 2000, un aneurisma acabó con su existencia cuando le faltaban unos días para cumplir 52 años. Y cuando pereció, prácticamente nadie supo. Absolutamente nadie.
Unos días después de que se fue de este mundo, su mujer declaraba que para ella no era un actor, sino el hombre que más la hizo feliz durante los 23 años que duraron juntos. Así que hoy en día simplemente relegado Marcelino Pan y Vino a las películas de Semana Santa. Pueda que sea el único recuerdo que les quede a los españoles y al mundo entero de la inocencia de aquel niño. Así que quizá esta historia nos recuerde la necesidad de enseñar a los niños prodigios cómo afrontar el destino, aun cuando éste sea incierto. Así que si quieres saber un poco más de Marcelino Pan y Vino y su final, o simplemente de Pablo Calvo, siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Miss Nacido en un pueblo pequeño, anidado entre colinas y un inmenso llano llamado Sisante, en Alicante, España. Aquel niño con cara inocente, su abuelito un día lo llevó a hacer un casting porque tenía fe que quedaría como protagonista de la película que fuera, no importaba, pero que quedara. Y sí que quedó como protagonista de Marcelino Pan y Vino. Aquel pequeño se convirtió en un ícono del cine español de su tiempo. La historia de un huérfano llamado Marcelino que fue abandonado a las puertas de un monasterio y criado por monjes. Un filme con una inmensa carga emotiva que buscaba explorar la fe y la esperanza y los milagros en una sociedad española posguerra que no tenía ninguna de esas características prácticamente. Por eso quizás se convirtió en un clásico, y también por eso quizá en uno de los actores infantiles más destacados y recordados en la historia del cine español. Y también por eso quizá. Sin embargo, como muchos actores infantiles, Pablo se convertiría en un actor efímero que simplemente desapareció en una transición. Se retiraba a los 13 años del mundo del espectáculo, no porque quisiera, sino porque ya no le daban trabajo. Creció y ya no era el mismo niño inocente de antes. Su adolescencia ya no infundía en el público ternura ni empatía, porque para eso ya había llegado en los años 60 y 70 Joselito, el pequeño Ruiseñor, o quizá Marisol. A los 20 años, y visto que ya no tenía trabajo en el cine, decidió emprender su propio negocio. Primero un restaurante, y luego dedicado a vender casas. Posteriormente se casaría en la década de los años 70 con Juana Olmedo, y juntos verían nacer al pequeño Pablito, su hijo. Finalizando los 80, montó una tienda de ropa en Madrid, que fracasó y pasó por distintas empresas hasta que recaló en Alicante de nuevo, su natal Alicante. No le fue nada bien, como si la condena de ser o quedar enfrascado en aquel pequeño niño la llevara para toda la vida. Recordó siempre que solamente le pagaron 6,000 pesetas por la película, que ni en el año 55 era una gran cosa, pero a su familia pobre sí le sirvió mucho. Pero en los años 90 llegaría el anonimato total, prácticamente anónimo en el mundo. Vivía en Torrevieja, desde donde había regentado varios negocios y donde vivía desde el año 86. Lamentablemente, Pablito solamente vería el nuevo siglo un mes y piquito, porque desde el último jueves de enero había estado recluido en una clínica. En esa misma clínica se iba desde que había caído víctima de un aneurisma. Corría el 2 de febrero del año 2000 y parecía como si el mismísimo destino
lo quisiera ocultar y dejar en el anonimato. Tras su perecimiento, ofició su familia una misa íntima, donde prácticamente nadie supo que había perecido Pablito. Trascendió un par de días después su partida, sin que nadie supiera. Así que en Torrevieja, en esa población turística del litoral alicantino, se dedicó a los negocios en sus últimos años de vida. Uno de esos negocios era una discoteca bar, y donde los vecinos del barrio donde vivía le tenían mucho cariño y admiración. Pese a que desarrollaba una vida muy discreta, su popularidad se reactivó a raíz de una versión de la película que lo catapultó a la fama, Marcelino Pan y Vino, que realizó un director italiano hace algunos años, a finales de la década de los años 90, más exactamente. Así que así sería el triste final de Marcelino Pan y Vino, o simplemente Pablo Calvo, un hombre anónimo que se retiró del cine cuando solamente tenía 13 años, como si el destino se empeñara en que nunca más apareciera en él. Perecía anónimamente y mucha gente ni siquiera se enteró de que había partido. Y quizá tú hasta ahora te enteras. Así como una estrella fugaz que iluminó el cielo por un breve instante antes de desaparecer en la noche. Todo en silencio, pero su legado efímero y su historia permanece como un recordatorio conmovedor de la fugacidad de la fama y la importancia de valorar cada momento que la vida nos regala. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.